Bienvenidos, bienvenidos a Puntos de Vista, 19 horas con 5 minutos, 16 grados. Estamos en vivo para que no crean que este es un programa grabado y que ya estamos en nuestras casas. No, señor, señora. Estamos acá. Sí, firmes. ¿qué tal, ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo Bien. le va? Así mismo. Bien, tranquilo. Y excelente. Y sí, por supuesto, con esa atención propia también. Falta tan poco para la cita histórica que va a tener nuestra albirroja ante Estados Unidos. Muchísima expectativa. Sí. Asunción ya inundada también de fanáticos, de hinchas de familias, en sitios también hasta históricos. Sí, señor. Podemos decir también justamente un 12 de junio. 12 de junio en donde, bueno, dijimos nosotros, hay tanta ansiedad por la albirroja. Vamos a bajar un poco la ansiedad. Para la gente que está haciendo zapping y que dice, no sé más qué hacer para esperar la hora del partido. Estoy muy ansioso. Bueno, vamos a hablar hoy de la guerra del Chaco. Vamos a salirnos un poquito, alejarnos un poco del tema de albirroja sin dejar de lado, obviamente, ese patriotismo que se nos enciende en esta jornada, ¿verdad? Y hablar de la paz del Chaco. Por supuesto que justamente se conmemora hoy hace 91 años. Se daba ese cese de fuego en los confines del Chaco. Y bueno, ¿quién mejor que nuestros invitados de esta noche? Sí, señor. Historiadores, ellos, amigos de la casa, conocidos también de la teleaudiencia de Puntos de Vista. Está con nosotros y quiero arrancar de este lado con el señor Eduardo Ortiz Mereles, que nos acompaña. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Silvio? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De vuelta y realmente muy feliz aquí cerca de la bandera, ondeando acá en modo albirrojo patriótico. Exactamente, buena encanta, definición. Me encanta. Gracias, Eduardo. Y también nos acompaña Enrique Cos. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido. Buenas noches, Fernanda, Silvio. ¿Cómo estamos? Señor Eduardo Ortiz Mereles. Un desafío importante el de esta noche. Hablar de historia ante nuestro primer mundial, 16 años, ¿verdad? Pero hablemos de historia, hagámosle esfuerzo. Bueno, me imagino, no sé si ya dejaron de por ahí la cena preparada en el horno, en la parrilla, el asado, algo ya están preparando en casa. Todo organizado. Todo organizado. Para beber. Se encargó la parrilla en buenas manos. El famoso ajatayú lo aplicaron. Así mismo. Yo tengo que ver todavía, no pensé en nada, ¿eh? Solamente paz del Chaco y partido. No existe mi cerebro para otra cosa. Muy bien, bueno, gracias a ambos. Estamos conmemorando hoy un año más de la firma del protocolo de la paz del Chaco. ¿Cómo empezar a relatar un poco lo que se vivía hace 91 años, Enrique? Bueno, habrá sido un momento tenso y emocionante al mismo tiempo porque hoy, 91 años después, nosotros tenemos, como se dice, el diario del lunes. Ya sabemos lo que pasó. Sí. Pero en ese momento ellos no sabían y de hecho que ya hubo una amague de paz en 1933 donde se hizo un armisticio breve, un cese al fuego que pudo haber sido quizás o no el final y al final no fue. O sea que la primera paz del Chaco fue fracasada, no funcionó. Y este es el segundo intento ya más serio, que sí se logra, pero aún lográndose tiene un lapso de 3 años de difíciles negociaciones. O sea, si se negoció 3 años para firmar entre el cese al fuego al tratado final, ya te das cuenta de que fue una negociación compleja. Muy compleja. Y en esos 3 años había un permanente yaque de puede reiniciar la guerra. Que afortunadamente eso no ocurrió. Entonces habrá sido un momento emocionalmente muy fuerte, imagínate. ¿Por qué más serio fue ese intento de parar y de cese al fuego y de que se logre la paz en comparación al anterior? Hay varios factores. Yo creo que uno fue que la presión diplomática internacional fue también muy importante. No, había una comisión de neutrales donde estaban varios países americanos. Las negociaciones se hacen en Buenos Aires y había como que un ánimo de intermediación muy fuerte. Pero además había una cuestión que fue clave, que en 1933 los dos bandos creían que podían todavía aplastarle al otro. Para cuando vos sentís que tenés todas las de ganar, ¿para qué vas a parar ahora el partido? Ahora vamos a meter Lo que puede sacar más ventaja, digamos. Claro, vamos a meter más goles antes que esto termine, ¿verdad? Ya que estamos en un futbolero. Pero en el 35, los dos bandos ya se dan cuenta de que esto no da para más. Paraguay, si bien tuvo muchas victorias, hacia el final de la guerra se empieza a revertir la cuestión. El ejército paraguayo se estanca en Villamontes, ataca la ciudad boliviana de Villamontes día tras día y eso sale muy mal para el Paraguay. Y se cruza el famoso río Parapití, pero después a las tropas paraguayas le hacen replegarse, ¿verdad? Hacia este lado de nuevo.
Entonces Paraguay se da cuenta de que además no tiene más de dónde sacar soldados, ya todos los jóvenes que estaban sanos para ir prácticamente ya se fueron, y entonces Paraguay tenía que calmarse un poquito, ¿no? Bajar ese orgullo de las victorias iniciales. Y por otro lado Bolivia, que le había ido bastante mal en casi toda la guerra, tenía todavía una última esperanza de, bueno, quizás ahora que la guerra es más cerca nuestro y que le frenamos a los paraguayos en Villamonte, ¿qué pasa si ahora sí metemos el gol? Entonces van a buscar ese último gol, pero hacia el final de la guerra Paraguay gana otra vez la batalla de Ingavi. Entonces ahí sí ya los bolivianos dicen, bueno, vamos a firmar ya algo, ¿verdad? Y entonces eso de desinflar falsas expectativas ayuda a que este esfuerzo sea más serio. Claro. Eduardo, sin embargo en Bolivia se recuerda el 14 de junio, la firma. Porque el cese de fuego realmente ocurrió 2 días después, al mediodía, el 14 de junio. Pero la firma del protocolo se da un día como hoy, de hace 91 años, en el 35. Y debemos entender también que justamente, y ampliando lo que dijo Enrique, Paraguay no es que estaba en desventaja, pero el principal problema que teníamos ya era que la logística nos quedaba lejos de nuestro Comanchaco. Ya en la zona el reabastecimiento era todo cuesta arriba. Sí. Es mirar el mapa, justamente la guerra del Chaco uno tiene que estudiarla con mapas y ahí uno entiende, y ni qué decir estando en ese lugar uno realmente dimensiona lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos en defensa del Chaco Boreal, sin ninguna duda. Pero hay que también decir de que incluso hoy en día los hermanos bolivianos siguen dando como una no victoria a Paraguay, pero realmente nosotros le hicimos replegar hasta Villamontes, y lo que después se da en el 38 ya fue otra cuestión, ¿verdad? La famosa firma Tratado de Límites, pero que sin ninguna duda yo puedo asegurar que Paraguay ganó la guerra del Chaco. ¿Y algo de eso se consigna en el protocolo de paz? ¿Se menciona algo de eso? ¿O qué dice el documento? ¿De qué concretamente? De los límites. Claro, no. De la firma del documento que se hizo el 12 de junio. Lo primero que, bueno, justamente cuentan las crónicas que los 2 días, tanto el 13 como el 14, empezaban a disparar para gastar municiones y posicionarse más lejos de donde ya estaban. Si yo estoy acá, voy a irme un poquitito más allá para tratar de ganar más terreno. Y aquí viene la cuestión, terreno ocupado militarmente. Sí, a partir de ahí se negocia. Me voy más lejos para tratar de forzar acá quedarme, ¿verdad? Claro, para que una vez que se haga el tema de los límites, me beneficie. ¿Qué pasa? Dice que fue tanta, por eso es muy significativa la fecha del 12, aunque realmente fue el 14, el cese de fuego, que cuentan de que independientemente de ese gasto de municiones que hacían, ellos no podían parar de seguir disparando, por ejemplo, pero que en ese momento ellos tenían que esperar las 12, y dice que en ese lugar donde estaban todos dejaron sus banderas en ese mismo lugar y corrieron a abrazarse en el medio de la línea de fuego, ambos ejércitos. Se dio ese encuentro entonces. Porque ellos, independientemente a la defensa que hacían de sus banderas, jóvenes de 19, 20, 21 años, estaban, independientemente a que uno era de uno y otro bando, ellos tenían ideas de seguir con vida, y bueno, les produjo mucha alegría, y por eso es muy significativa la fecha de hoy, ¿verdad? Y que realmente tenemos que recordarla siempre. ¿Cuál era el contingente paraguayo que pudo llegar hasta Villamontes o atravesar incluso el Parapití? ¿De qué fuerza era ese contingente y en qué condiciones se encontraba en ese tiempo, en ese momento? Bueno, a Villamontes llegan todas las armas del ejército paraguayo, menos la marina obviamente, que era una fuerza importante. Y es el último aliento, podría decir, que le queda al ejército paraguayo allí, que va a tener la dificultad que ya mencionaba Eduardo, que es la logística. La logística es la parte, yo digo que es la parte aburrida de la guerra.
¿verdad? Porque si yo te digo, vamos al cine a ver una película sobre la guerra, ¿verdad? ¿Y qué trata? Y es de la logística, o sea, los camiones llevando comida y, bah, qué aburrido. Y agua. No te vas a ir a ver esa película, ¿verdad? Vos querés ver, No, no yo sé. recuerdo que en el colegio me fui a ver algo de un documental sobre los aguateros del Chaco, una cosa así. Ah, y hay una película guionada por Roa Bastos que tiene también camioneros que llevan el agua, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no es toda la película sobre eso, ¿verdad? Pasan también otras cosas. Pero si yo te hablo solamente de los camiones, el agua, los cálculos matemáticos de los suministros, es aburrido, es verdad, para la pantalla por lo menos. Pero aburrido no, es importantísimo en la guerra, ¿verdad? Entonces eso de que a Paraguay al comienzo le queda más cerca la guerra es una ventaja, y cuando estamos ya hacia el final de la guerra en Villamontes es una desventaja para Paraguay porque nos queda lejos. Tanto así que en algún momento dado Paraguay tiene cañones frente a Villamontes, pues no pueden disparar porque no tienen proyectiles, ¿verdad? Entonces ahí Paraguay se da cuenta de que, viste, ese cuando estás corriendo y por la adrenalina no te das cuenta y después te das cuenta que estás muy cansado, ¿verdad? Y ahí, eso le pasó a las tropas paraguayas en Villamontes. Y la cuestión, perdón, ampliando un chiquitito nomás y siguiendo esto que acabas de mencionar, Silvio, de las películas sobre los aguateros. Sí. Para que veas lo importantísimo que fue el trabajo que le cupo a ellos. Fue vital. Y hubo gente que murió de sed en la guerra del Chaco. Y la famosa historia, y perdón, voy a ser un poco fuerte por el horario más que nada, la famosa historia del consumo de orina es cierta. La gente, con tal de mantenerse con vida y hidratarse, aunque sea con lo poco que tenían dos caminos. El poncho que utilizaban para taparse en las frías noches del Chaco, que le caían todo el rocío, ellos después eso trataban de sacar lo máximo posible, aunque sea 2 o 3 gotitas, una rayita, esto que acá tenemos era oro para ellos. Y también el tema de la orina era cierta. Y eso que vos decís, hay crónicas donde, por ejemplo, soldados desesperados por la falta de agua, bolivianos también Tomaban por asalto. Tomaban por asalto a los camiones. Sí. Tomaban por asalto, y ahí hay soldados paraguayos que murieron defendiendo su camión con agua, que era fundamental. Y sí, nosotros estamos viendo en imágenes estas recreadas por IA, o sea, sí, realmente serían generadas el movimiento a través de la IA, inteligencia artificial. Si hoy con un vehículo todoterreno, con aire acondicionado, cómodo, con el tereré en la mano, es una travesía llegar hasta allá. Imagínense lo que es llegar hasta Villamontes. En aquella época, en aquellos tiempos. La cuestión climática, la cuestión de la caminos, naturaleza misma, o sea, el acceso a esa zona de por sí, si ahora cuesta, en la época peor. Totalmente. Hay una entrevista que yo recuerdo, me parece, había hace mucho, pero me parece que la hizo Diego Marini. Pregúntale un poco cuánto pero me acuerdo, fue un poco impactante porque habla de la sed justamente. Y este veterano que ya falleció hace años, él recordaba muchas cosas, ¿verdad? Y los veteranos muchas veces te cuentan, no sé, que se murió su compañero, su amigo. Y lo cuentan así como con cierta normalidad, ¿verdad? Vivieron tantas cosas, ya pasó tanto tiempo. Pero este señor, cuando se acordaba de que ellos tenían muchísima sed y que tuvieron que tirarse en algún momento al piso a buscar la huella que dejaba la carreta, a ver si en la huella de la carreta quedaba un chiquitito de resto de agua, y ahí chupar lo que quedaba de agua en la huella, ¿verdad? Y ahí se quebró el señor y lloró, ¿verdad? O sea, el impacto psicológico que dejó después de tanto tiempo, ¿verdad? Y además, la cuestión que Lima, nomás me imagino, ¿cuánto? 3 años, en ese tiempo, no sé si habrá sido, no sé si hay registros documentales de cómo estaba la cuestión climática, como para que tengan tajamares, como para tener la posibilidad de agua de lluvia poder llegar a juntar, ¿verdad? Y principalmente nosotros todos sabemos que hasta hoy en día en el Chaco no llueve. O se dan de forma muy puntual las lluvias después de periodos largos de sequía. Así mismo. Entonces era lidiar contra eso. Y independientemente de que las comparaciones, decir, bueno, 2026 y 1932 o 35 no son buenas, no siempre decimos las comparaciones son odiosas. Sí. Tenemos que contar, creo yo, desde mi punto de vista al menos, para que los jóvenes principalmente sepan el sacrificio que ellos los leen a través de los libros, que lastimosamente hoy quedan siempre relegados por
todo lo social que representa nuestro día a día, y no solo el mundial. Por eso es muy importante esta labor que ustedes están haciendo, Fernanda, Silvio, y el canal, ¿verdad? Con el programa Punto de Vista, que siempre le da el espacio a la historia. Y porque los chicos tienen que saber que hubo gente, sus bisabuelos, que murieron de sed y que dejaron su sangre. Y voy a hacer una comparación. Dejaron su sangre en el Chaco Boreal, y que esa sangre hoy puede ser representada, tal vez, por hoy, ¿verdad? Por el debut de la albirroja, pero que en aquel tiempo era una disputa real. Claro, de vida o muerte, de verdad. Vida o muerte. Hoy estamos hablando de un encuentro futbolístico, y que para nosotros es vida o muerte, pero hubo un encuentro de vida o muerte para ellos. Claro. Y nunca más volvieron. Totalmente. Y hablando un poquito de vuelta sobre el tema de la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Esa condición del tiempo, además de que llueve muy poco, de la insolación por ese sol y el calor sofocante de día, a la temperatura más baja de la noche y la madrugada. Esos extremos que se dan permanentemente en el Chaco. Nosotros cuando fuimos, Enrique, ¿te acordás? Y era así tal y cual como decís, Silvio. De día era andar en remera, sudor. Insoportable. Ahora insoportable. Y a la noche estábamos todos con gorros de lana, camperones grandes, porque era así. Y ustedes ven incluso la precariedad de los uniformes, y vivir eso habrá sido realmente muy, muy duro para ambos ejércitos. Debemos reconocer eso. Se habla de entre 30.000 y 50.000 bajas. Sí, hay discusiones sobre las cifras. Como siempre. Pero el consenso más o menos... aproximado. Sí, el aproximado, ¿verdad? Es 30.000 paraguayos muertos. Sí. Sin contar heridos, gente que quedó con secuelas. Sí. 30.000 muertes, y del lado boliviano alrededor de 50.000. Y ahora yo cambio la pregunta. Un 12 de junio de 1935, ¿cuántas personas estaban vivas en ese momento? ¿En el campo de batalla? En el campo de batalla. ¿Hay posibilidad de tener ese...? Se sabe, ahora sí de memoria, no sé cuánto había sobre el terreno, pero... Pero a lo que voy, eran muchos, eran ya bastante diezmados del lado paraguayo. Eran muchos. Fíjate que Paraguay, estoy diciendo de memoria algunos números, pero algo así como 140.000 hombres más o menos movilizó a lo largo de toda la guerra. No quiere decir que todos esos 140.000 estaban al mismo tiempo, claro, estaban rotando y demás. Y 30.000 más o menos murieron, y después tenemos una cifra más grande aún de heridos, enfermos y demás. Claro. ¿Verdad? Estaríamos en torno a las decenas de miles probablemente de combatientes en ese momento, en distintos puntos del Chaco. Y la idea justamente era, habías preguntado hace rato, Fernanda, un poco sobre lo que se firmó en el protocolo de paz. Y aprovecho para hacer una distinción simple para la gente, ¿verdad? Entre el protocolo de paz y el tratado de paz. El protocolo de paz justamente hablaba del número de soldados en el Chaco, que había que reducirlos. O sea, el protocolo de paz es básicamente, se sientan los dos contendientes y dicen, bueno, vamos a parar de dispararnos, vamos a tratar de llegar a un acuerdo final, y mientras tratamos de llegar a ese acuerdo final, pronto vamos a reducir nuestro ejército, 5.000 cada uno en el Chaco, ya está ahí. ¿Sí? Como para no tener un miedo también de, porque si yo tengo feroz ejército y el otro lado, no, un contingente reducido. Claro, se presta para desconfiar. Entonces, claro, lo del 12 de junio de 1935 es, vamos a parar de dispararnos y vamos a reducir nuestros ejércitos, y los países neutrales van a mandar enviados para revisar un poco las posiciones, dónde se quedó cada uno, y que nadie avance más, ¿verdad? Eso es 12 de junio de 1935. En 1938 ya es el tratado definitivo de paz, es decir, se cierra formalmente la guerra, ¿no? Protocolarmente la guerra, y lo más importante, se establecen los límites. Acá termina Paraguay, acá termina Bolivia, y se acabó este asunto. ¿Hay posibilidad de que se haya hecho trampa, voy a decir en términos simples, y haya habido cierta ventaja para Paraguay y Bolivia en cuestiones territoriales? Es paradójico que, ampliando lo que dijo Enrique, que en el 38 fue el tratado de paz. Eso recién se ratificó durante el gobierno del presidente Fernando Lugo con Evo Morales en el 2009. Sí. O sea, que básicamente la guerra de Chaco concluyó en el 2009. Y acá viene la cuestión esta que vos estás mencionando, Fernanda, y es muy interesante.
Lo que siempre se dice, ganamos la guerra pero perdimos. Sí, hasta ahora. Hasta hoy en día decimos eso. Va Biopea y te muestra incluso, llegamos hasta acá y finalmente nuestro límite está... Partamos de una base. En esos lugares, nosotros reivindicábamos como nuestro el Parapití. Y los bolivianos reivindicaban como suyo, después de perder la guerra del Pacífico contra Chile, ellos reivindicaban como suyo, el río Paraguay y el río Pilcomayo. O sea que nosotros hoy vamos a hacer un pensamiento para que la gente entienda. Nosotros hoy, según los bolivianos, hay mapas, pero concretos bolivianos, donde era cruzar el puente Remanso y ella tenía que decir bienvenido a Bolivia. Entonces, ¿qué pasa con la famosa cuestión de ganamos y perdimos territorio? Ni Paraguay ni Bolivia tenían ocupaciones reales en donde pretendían decían decir tener esas ocupaciones. Entonces, por eso ambos tuvieron que ceder a sus pretensiones. Y agarrando ninguno de los dos países tenía, perdón que te interrumpa, lo que hasta ahora se contempla en derecho, la posesión. La posesión fue lo fundamental para eso. Y ahí viene el famoso perdimos, ¿verdad? Ganamos la guerra pero perdimos. Pero nunca tuvimos una posesión real. Realmente nosotros reivindicábamos. Yo puedo decir que Canal 9 es mío también, pero ¿cómo demuestro eso? ¿Verdad? Ese no es mío, pero ¿cómo demuestro? Entonces, es eso. Uno tiene que tener en cuenta eso para cualquier tipo de negociación también. Lo pongo en otros términos. A ver. Si yo le pregunto, ¿cuánto se tarda hoy llegar de acá a la frontera con Bolivia? ¿10 horas quizás? Algo así, se tarda muchísimo. Bueno, si Bolivia se salía con la suya, por así decirlo, de acá, del canal, nosotros podíamos llegar a Bolivia en 10 minutos. Claro. Acá nomás iba a estar Bolivia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que perdimos? Y hoy voy a abusar de las analogías futbolísticas porque hoy es el día para Claro. eso. Es como que hoy la muchachada quiera ganarle 6-0 a Estados Unidos, que yo también quiero, por supuesto, y al final le ganamos 3-1 nomás, ¿verdad? Entonces alguien se frustra y diga, perdimos. No, bueno, queríamos más goles, queríamos un 6-0, pero el 3-1 es ganar. Es un triunfo. Es un triunfo. Claro. Entonces, llevándolo eso al Chaco, había gente que decía, no, pero hasta el río Parapití tenía que ser Paraguay, ¿no? Pero a esa gente yo le digo, a esa gente que esperaba el 6-0 en el Chaco, yo le digo, miren dónde empieza la guerra. Empieza hacia la zona de Boquerón, las colonias menonitas, en el centro del actual Chaco paraguayo. Miren dónde termina la guerra y dónde está la frontera hoy. Bien al norte. ¿Verdad? Mucho más, está cientos de kilómetros de ahí. Entonces, si uno ve lo que podía pasar, lo que estaba en disputa y lo que al final sucedió y con lo que nos quedamos, que es casi la totalidad de lo que estaba en disputa, claramente ganamos y los bolivianos te dicen que perdieron. O sea, ¿cómo puede ser que los dos perdimos al mismo tiempo? Va a pensar. La letra de la música lo dicen los Chamoy y Paraguay, dicen. Sí, y es cierto. Esa era la consigna. Se cumplió lo que dijo el gran Emiliano Fernández Rivarola, porque él antepone el apellido de su madre. Y un detalle, Silvio, espectacular, me encanta. Encima estamos escuchando la música. Podemos levantar un poquito más incluso. Emiliano. Don Emiliano era, independientemente, la gente a él le ve como un músico, un bate, el bate concesionero. Muchos dicen que es de Guanambaré, yo considero que es de otra Concepción. No te metan en esa pelea. Otra discusión también, ¿verdad? Pero él fue soldado, veterano de la guerra del Chaco, recibió, él tuvo heridas de bala. Murió acá cerca, bueno, recibió el último balazo acá cerca, en Loma San Jerónimo. Y él era hijo de don Silvestre Fernández y doña Bernarda Rivarola. Silvestre Fernández, ¿quién era? Un soldado que llegó con López hasta Cerro Corá. Sí. Y doña Bernarda Rivarola era prima del famoso Baloy Rivarola. Entonces estamos hablando de que don Fernández padre y don Fernández hijo pelearon ambos y no murieron durante las guerras que les tocó defender la bandera paraguaya. Y lo que dice Enrique es cierto. Utilicemos hoy analogía de fútbol. Eso fue hacer historia. Nosotros hoy ya estamos hablando de historia después de 16 años para volver al mundial, ¿verdad? O de volver al mundial. Hacer historia es pelear por la bandera de tu país y tal vez contar esa historia. Y cuando decimos
30.000 personas murieron. Uno no dimensiona porque no hagamos algo. Y ustedes yo sé que manejan mejor los números que yo siempre digo, soy lento con los números. ¿Cuántos espectadores tuvo el partido Paraguay-Nicaragua? Creo que 30.000 personas en el estadio. Un poco más por ahí. Números más, pero bueno, en síntesis, los paraguayos que murieron, estamos hablando de un estadio Defensores del Chaco lleno, para que dimensionen lo que fue, y no digo por ustedes, sino que todos tenemos que dimensionar lo que hicieron por nosotros nuestros hoy defensores y ganadores del Chaco. Realmente. Totalmente. ¿Queremos hacer una breve pausa? Sí, tenemos que hacer. Hacemos una pausita, dejamos a nuestros historiadores descansar un poco y a la vuelta seguimos hablando más de la guerra. Y no hay gusto, y no hay ningún ataque. Por eso. Al cuartel de la Victoria, suelo sagrado donde descansan nuestros héroes de la guerra del Chaco. Nos encontramos en el Memorial Defensores del Chaco, donde tenemos 556 lápidas de cuerpo presente y los restos mortales de la primera víctima de la contienda chaqueña, el teniente primero Adolfo Rojas Silva, en una bóveda central en el medio del memorial. Como así, en el fondo tenemos al soldado guaraní en memoria a nuestros héroes que ofrendaron su vida en dicha guerra. El cuartel de la Victoria fue adquirido en el año 1940. Finalizada la movilización, estos hombres fueron aposentados en el Parque Caballero, bajo carpas. Es allí que el gobierno vio la necesidad de poder adquirir un predio para que puedan aposentarse nuestros excombatientes. Es así que en 1940 se adquirió 90 hectáreas del doctor César Augusto Bao, aquí en Reducto San Lorenzo. Fue creciendo la unidad, ya los excombatientes se aposentaron en el entorno al cuartel. Allí fueron teniendo sus primeros hijos. El Estado vio la necesidad de la creación de una escuelita para ellos. La escuela Mariscal Estigarribia, que hoy en día está funcionando en la periferia, aquí pegado al cuartel. Bueno, la presencia de los principales jefes castrenses y el propio ministro de Defensa hoy en el cuartel de la Victoria en Reducto. Sí. Y contaba un poquito de la historia precisamente de ese establecimiento. Creo que allá por el año 1940, decían, se adquirió ese predio. Me imagino lo que habrá sido en esa época, esa zona de Reducto ya apartada la zona. Y hoy por lo menos ya hay más accesibilidad, ¿verdad? Para llegar al sitio, donde descansan varios excombatientes. Es lo que se entiende, ¿no? Así mismo, Silvio, y cosa que hace poco incluso hubo una ocupación ahí también. Y ahí, por suerte, las leyes sancionan una ley justamente de protección al patrimonio de ese lugar, ¿verdad? Y justamente hablaba el señor, el oficial, supongo que de rango general, supongo, que ahí estaba están los restos del famoso Rojas Silva de Cabo, realmente el nombre de la música. Y claro, estamos hablando también de todo ese legado que nos hace Emiliano R. Fernández, ¿verdad? El hecho de que él relata todo lo que vivió, incluso antes, durante y después. Y bueno, ahí estaba el considerado el primer mártir de la contienda, cuyos intereses bolivianos se iniciaron ya en la época de don Carlos Antonio López en 1852, después de la firma del Tratado de Erqui Varela. Y después, ¿dónde está nuestro Chaco?, dicen los bolivianos. Y eso se acrecenta en 1879, luego de la pérdida del litoral marítimo de Bolivia frente a Chile, en la famosa Guerra del Pacífico. Entonces ellos tenían que buscar, de alguna manera, alguna costa, un litoral marítimo, y era por la vía del Paraguay. Y ahí viene lo que mencionaste hace rato, entonces llamamos ahí Paraguay, que decía, mira. Y bueno, y el caso de Rojas Silva, él era teniente segundo, teniente segundo del arma de infantería, y él muere en circunstancias particulares que hasta hoy en día siguen llamando la atención, pero detrás de él se crea un respeto y un anhelo de reivindicación por parte de sus propios camaradas, y eso hace que la música que hoy escuchamos en Rojas Silva de Cabo tenga mucho más significado.
Y como dijo Enrique hace rato, después de leer el diario el lunes, más aún, ¿verdad? Y recién dijiste, Silvio, cuando estábamos en el corte, muchos paraguayos nunca más volvieron. De estos lugares ellos hacían el reclutamiento aquí en el estadio de Sajonia, en el Stadium de Sajonia en aquel tiempo. ¿Cómo que se llamaba cuando eso el sitio? Que también se menciona en una música. Se me fue, pero ya enseguida me voy a acordar. ¿Estadio? Sí. Estadio de la Liga. Algo así, pero en una Defensor, música se obviamente, señala. Después, claro. Sí. Estadio de la Liga creo que le decían al de Sajonia. Sí, Estadio de la Liga, sí. Y hay fotos incluso de los reclutas ahí. Y caminaron, perdón Fernández, y muchos de ellos caminaron de aquí, fueron hasta el puerto. Y por eso decía que capaz haya sido su última caminata por esta zona tan histórica que tenemos en esta zona. ¿Cómo era la sociedad hace 91 años y cómo reciben la noticia de este lado del país, del protocolo de paz? Era una sociedad, como la mayoría de las sociedades de la época, muy rural aún, ¿verdad? Una gran mayoría de la población campesina. De hecho, que nosotros ahora estamos en un momento especial o distinto de la historia. Esto de hace 30 y pico años más o menos que el Paraguay por primera vez es más urbano que rural, ¿verdad? Y en los años 30 la ruralización era mucho más potente, o sea que la mayoría de los soldados fueron campesinos. Y la noticia de la paz, me decía Fernanda, sí. De la noticia de la paz ¿Se enteraron días después? ¿Cómo fue? ¿Cómo llega Claro, la el tema de información comunicación hasta de acá? esa época también. Sí, estas cosas se enteraban en no más que unos días, ¿verdad? Porque si bien las comunicaciones eran más lentas, sí, ya había telégrafo, había también conexiones telefónicas. La prensa se enteraba muy rápido. Además, a Paraguay estaba muy conectada a Buenos Aires, y en Buenos Aires se da la negociación, ¿verdad? Pero sí, como era más lenta la comunicación, igual por eso también se prevé que se firma el 12, pero se acuerda para el 14. Ajá. Porque no le puede decir al Claro. muchacho al instante, porque alguien va a seguir disparando, no se va a enterar, ¿verdad? Sí, claro. O asegurar 2 días después, pero la gente se entera y hay un alivio, ¿no? Hay un alivio porque si bien la gente afrontó los sacrificios con entereza, con coraje, había un desgaste también. Muy, Seguro. muy Fueron 3 años durísimos, me imagino. y no solo para las tropas, ¿no? La población civil también. Imagínate si nosotros hoy hay sequía o hay COVID o hay cosas por el estilo y sentimos también el impacto económico. Imagínense una guerra de 3 años, ¿no? La población siente el impacto económico y el impacto humano y social, porque la gente que estaba aquí en la retaguardia, de todas maneras, perdía a su esposo, perdía a los hermanos, a los hijos, a los primos, los vecinos. Entonces era algo realmente muy pesado y se sintió un alivio que después ese desgaste y ese deseo de paz se traduce también al momento de confirmarse, ratificarse el Tratado de Paz. Porque en 1938 el Paraguay confirma el tratado o ratifica el tratado de manera distinta a Bolivia. Bolivia hace un voto en el Congreso y sus congresistas dicen, bueno, dale, este es el tratado, ya está, lo aprobamos. En Paraguay se somete a referéndum. Vota la gente si quiere o no quiere este tratado. Y la abrumadora mayoría del electorado vota a favor por el sí. El pueblo paraguayo abrumadoramente apoya ese tratado de paz. Algunos quizás no estaban del todo conformes y esto no es una especulación. Hay testimonios, ¿verdad?, de oficiales y otros que dicen, bueno, no era perfecto quizás, pero querían ya la paz, ¿verdad? Y como les dije antes, había un miedo latente de que pueda volver la guerra y la gente ya no quería. Claro, además era una sociedad mucho más pequeña, en cantidad de habitantes, digo, ¿verdad? Por lo tanto, el impacto de la guerra, de que 30.000 personas mueran, era mayor. Menos de 1 millón de habitantes. Sí. Y estábamos superando una contienda anterior que fue más devastadora. ¿Verdad? 50, 60 años después se vino esta guerra contra Bolivia. Así mismo. Y eso costó muchísimo, pero también demostró que otro tema también de discusión, la famosa reivindicación que se hace a los soldados de la guerra de la Triple Alianza, en la figura de sus principales líderes, ¿verdad? Empezando por el general Díaz, valió la pena al generarse un sentimiento patriótico en el pueblo paraguayo, y ni qué decir en el soldado paraguayo, ¿verdad?
Debemos recordar que la mayoría de los regimientos de la Guerra del Chaco, creo que en un 80-90% tienen nombres de soldados de la Guerra de la Triple Alianza o lugares históricos, qué sé yo, el mismo Fortín Boquerón, en homenaje a la famosa batalla de Boquerón del Sauce, en la Guerra de la Triple Alianza, era donde muere Lizardo Aquino, por el lado paraguayo, ¿verdad? Y el famoso León de Palleja, por el lado uruguayo, 13 Tuyutí, la gran batalla de Tuyutí el 24 de mayo de 1866, que realmente hubo otra también, ¿verdad? Entonces eso sirvió para levantar moralmente todo lo que se hizo en esa época a principios del siglo XX. Acá justamente recurrí a la compu, ¿verdad? Me vino en mente la frase que hace rato se me había olvidado. Prevención pecatalina terejocher un Haití, dice también la otra música de Emiliano Oré. Sí. Y justamente a mí me habían dicho que la zona del estadio, digamos, donde se concentraban los soldados que llegaban del interior para luego partir al Chaco, se llamaba Prevención. Sí. Y acá me ratifica, dice, Prevención era el nombre de la zona militar en Puerto Sajonia. Allí se concentraban y embarcaban las tropas antes de partir hacia la Guerra del Chaco, dice. Para el embarque. Por eso vean, le dice a Catalina Gadea, que era su amada, sí. Terejocher un Haití, Prevención pe Catalina, Terejocher un Haití. Vea mi encuentro. Sí. Allí nos volveremos a ver. Así mismo. La gran capacidad del poeta, digo. Y como te decía, y les decía a toda la audiencia, en este lugar, todos estos soldados pasaron en algún momento para presentarse, para enrolarse, para las primeras clases de formación en militar, porque cuando eso todavía no había una clase, habían soldados de reserva, pero no eran todos los quienes después finalmente fueron. Entonces esta es una zona muy, repito, varias veces, no solo tenemos acá el Mangrullo, no solo le tenemos al histórico canal donde estamos ahora, ¿verdad? Y también tenemos mucho por contar, tenemos frente a la plaza de Justicia, era un hospital de sangre. Y ahí quiero también hablar, aprovechando lo que me preguntaste hace rato, Fernanda, la labor que tuvo la mujer paraguaya también en ese momento. Cuando aparecen las madrinas del Chaco, las enfermeras del Chaco, ¿verdad? Y también todo lo que representó esa logística de construir uniformes, ponchos. ¿Hubo mujeres que fueron a la contienda bélica en sí? También. Hay dos relatos muy particulares. De Manuela Villalba, que se vistió de hombre para acompañar a su hermano. Sí, que es uno de los más conocidos. ¿Verdad? Y que cuando le iban a fusilar, ellos argumentaron de que ella era mujer. Y nadie le creyó. Y le hicieron un examen acorde a la época y vieron de que ella genéticamente era mujer, y entonces le dejaron otra vez con vida. Y tenemos el famoso caso de doña Pastora Céspedes, que fue a buscar a su hijo, que fue a pelear y que nunca volvió. Y que cuentan que ella dijo: yo de acá no me muevo, yo quiero morirme al lado de mi hijo. Y cuentan también, según los relatos, de que ella muere abrazada a la cruz de su hijo. Doña Pastora Céspedes. Lleva el nombre de una avenida importante en San Lorenzo. San Lorenzo. Sí. Qué tremendo realmente. No sé, Enrique, si querés aportar algo más respecto a ese aspecto. Y también de paso consultar, ¿verdad? ¿Sirvió la guerra para fortalecer la identidad nacional? La guerra del Chaco, digo. Sí, totalmente. Primero adhiero a lo que decía Eduardo, ¿verdad? El rol de la mujer, que no solamente su rol auxiliar en lo militar, ya siendo enfermeras, madrinas de guerra, que las madrinas de guerra fueron muy importantes para levantar la moral, ¿verdad? Vos en el Chaco. Una especie de psicólogas. Más o menos, ¿verdad? Sí. Vos estás ahí en el Chaco, te sentís solo, le extrañaban la familia, pasás mal y de repente te llega un paquetito con un regalito, ¿verdad? Con una carta de tu madrina, ¿verdad? Que te pregunta cómo estás, te cuenta cosas, te saca un poco del terror de la guerra y te lleva a la felicidad, ¿verdad? Entonces, es importante el rol de la mujer sosteniendo la economía también, ¿verdad? Imagínate una mujer sola teniendo que mover un arado pesado, trabajar la tierra ella sola sin ayuda. Entonces hay un rol muy importante de la mujer paraguaya. Y con respecto a la identidad nacional, sí, las guerras generalmente, terribles como son, tienen también esa secuela de que fortalecen la identidad nacional, porque cuando vos pasás, no solamente a nivel de los países, entre las personas incluso, cuando vos pasás una adversidad muy fuerte,
con alguien, Sí. ¿verdad? Los dos padecen lo mismo. ¿Cómo les une también a esas personas? Pero además creo que esta guerra tiene la particularidad de que siempre se cuenta desde el punto de vista positivo, desde el aspecto valiente, no solamente doloroso como sí pasa con la guerra de la Triple Alianza, que te cuentan todo lo trágico, lo fatal, lo triste que fue, lo fuerte que fue. Como que se cuenta desde el lado más patriótico y feliz posible porque lográbamos ciertas victorias importantes también, ¿verdad? Sí, pasa que Tiene ese tinte como que un poco más positivo, ligeramente más positivo. Sí, la Triple Alianza por sus resultados es como que más deprimente. Por eso. Y la otra, no quiero decir que es alegre porque todas las No, guerras son por horribles, supuesto. ¿verdad? Pero en términos de que, esa pues la dualidad que tiene también la guerra, que vos lamentás la guerra, que es terrible, pero hay un pedacito de tu corazón que dice también, bueno, si tu país está en esa guerra, que la gane por lo menos, ¿verdad? Claro. Y Paraguay la gana. Entonces vos lees sobre la guerra del Chaco y Paraguay gana. Acá perdió, pero después ganó otra vez. Entonces eso como que tiene ahí una especie de premio psicológico. Pero yo le quiero sacar el mérito totalmente militar y hacer también sacar algo positivo, pero no por el lado de la violencia, ¿verdad? Que es la guerra del Chaco. Nos dio Sí. una muestra de lo que puede hacer el Paraguay cuando se une y despliega su talento, su esfuerzo en favor de la patria. Que sería muy lindo ver eso fuera de la guerra, ¿no? Claro, en Totalmente. otros aspectos, ¿verdad? Claro, en la paz. Porque si vos mirás, ¿cómo es posible que Paraguay, siendo más chico en población, siendo más chico en economía, si vos le vas a apostar en 1932 a Paraguay o a Bolivia, le vas a apostar a Bolivia? Es una sorpresa para el mundo. Y en parte eso se explica porque Paraguay se une Claro. a partidos políticos que se odiaban. Dicen, bueno, el Chaco hace Paremos un esto, rato, sí. paremos un rato. Se maneja con honestidad los recursos, hay talento y una serie de cosas más que, sacando el lado horrible de la violencia, hay una cosita muy linda en eso. Así es. Hay Bueno, muchísimo de qué seguir hablando, pero el tiempo. el tiempo lastimosamente nos apremia, así que agradecerles. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Enrique, por venir como siempre. Yo por la quiero invitación. una frase de cada uno final. ¿Qué le decimos a los jóvenes? ¿Qué tendrían que sacar de esta guerra? Que valoren la paz, porque hay países que nos pueden envidiar. Tenemos 91 años de paz. Ucrania no tiene paz, Rusia no tiene paz, Medio Oriente no tiene paz. El Paraguay hizo una muy buena paz y eso hace que dure y que hoy no tengamos que... Nos preocupamos por muchísimas cosas, pero no por un misil. Totalmente. Eduardo. Aprovechando el fervor albirrojo, sin ninguna duda voy a decir a todos los jóvenes, no necesitamos un partido de fútbol para rendir homenaje a nuestros héroes que murieron y que dejaron su sangre en cada centímetro del territorio del Paraguay. Necesitamos solamente agarrar la bandera paraguaya y unirnos todos juntos. Es eso lo que debería ser nuestra gran misión. Total. Y no solamente en un partido de fútbol, ¿no? Aunque yo ahora, por supuesto, me voy a dar mundial. Estamos en la misma Bueno, misión. gracias. Gracias por su Gracias a ambos. presencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. De vista nos vamos a alentar. Por Al favor, Birroja. rapidito. Vamos. Buen retorno Chau. a su hogar. Chau, Chau, chau. chau, Que chau. gane Paraguay.